¿algún día voy a ser la misma persona? Lo he hecho como hasta para no preocupar a la otra persona, Y por dentro que estás te de no, la bueno, de cola. la cola es poco. Güey, ya, o sea, ya no puedes más, ya no es por protección, ya es porque, pues, porque tú quieres, ¿no? Que tú no era para tanto, o ya debió de haber pasado, o estás exagerando, ya sabes. O sea, ¿qué cosas nos decimos para eso? Creo que justamente llegamos a ese punto en donde anestesiamos todo dolor porque está como mal visto, pero En el marco del mes de la concienciación sobre la salud mental, Mental Health Awareness Month, este episodio busca recordarnos que hablar del dolor también es un acto de sanación colectiva. Hoy, en Efecto Prisma, queremos hablar de algo que no siempre se menciona, lo que pasa después del dolor. No cuando todavía estás con la herida abierta, sino cuando empieza algo más complejo, más profundo y también más esperanzador. El proceso de cicatrizar el alma. Hay heridas que nadie puede ver, pero que cambian completamente la forma en la que miramos la vida. Quizá fue una relación que terminó rompiéndonos, una traición, una pérdida o un momento en el que sentimos que todo se derrumbaba. Y cuando pasa algo así, hay una pregunta que muchas personas se hacen o nos hacemos en silencio. ¿Algún día voy a ser la misma persona? Antes de sumergirnos en esta conversación tan importante, queremos recordarles algo esencial. En Efecto Prisma, compartimos nuestras experiencias y reflexiones desde nuestra vida y perspectiva. No somos profesionales de la salud mental ni este contenido sustituye ningún diagnóstico, tratamiento o terapia profesional. Si algo de lo que escuchas hoy resuena profundamente y sientes que necesitas ayuda especializada, te pedimos que por favor busques acompañamiento profesional. Recuerda que es un acto de amor propio y tu bienestar es muy valioso. Durante mucho tiempo muchas personas creen que sanar significa olvidar lo que pasó o actuar como si nada hubiera sucedido. Pero la realidad es otra. No podemos sanar lo que negamos. Y aquí les quiero compartir una reflexión personal. En mi experiencia como terapeuta holístico, me he dado cuenta que el proceso de sanar puede ser tan fácil o tan difícil como tú lo elijas. Pero, aunque nunca he sido de las ciencias exactas, matemáticas, física, ya saben, hay algo que me encanta de estas ciencias, que para resolver un problema hay que ir a la causa raíz. Y así debería de ser con nosotros. Cuando queremos sanar algo, no es solamente superficialmente. Hay que ir hasta la causa raíz de eso que hoy nos está causando, ya sea una enfermedad, un trauma, un síntoma físico. Y de esto, la realidad es que creo que algo que me encanta de todas las técnicas holísticas que hay hoy en día, que hay muchas que están muy de moda en este momento, desde las constelaciones, eh, toda la parte cuántica, toda la parte de la NPL, es que no precisamente, creo que esto es lo que a mucha gente les da miedo ir al origen de qué es lo que nos está llevando a sanar, no precisamente tenemos que sufrir el proceso, porque podemos ir a descubrir qué fue lo que pasó sin volverlo a sufrir, tomando lo positivo, aprendiendo de esto y transformándolo para nosotros. Ceci, te veo como con cara de que quieres hacer una pregunta. no propiamente, solo mi cabeza está un poco explotando con todo lo que nos estás diciendo, porque me acuerdo perfecto de una serie que vimos, bueno, digo vimos porque creo que la recomendaron y la vimos todas al mismo tiempo o por la fecha, la de, y era turca. Eh, Mi otra Me yo. atrayo. entonces, como que estaba intentando recordar como toda esa parte y por eso me quedé como pensando. Yo nunca he hecho este tipo de terapias, pero me resulta como muy interesante y de alguna manera como que hay cosas que me hacen sentido, más en la parte en la que dices como la raíz de un síntoma o algo así, porque me sentí como suricata atrapada. Hoy llevo varios días ya como con cierto dolor muy puntual en mi brazo derecho y
como que hoy ya llegué al punto de decir, hermana, que no estamos haciéndole caso, o sea, como ignorando para que ese dolor persista y así. Entonces, la Ceci tiene tarea, pero a raíz de esto, entonces ya como que me surge esta pregunta y me encantaría saber, Gris, ¿alguna vez a ti te ha tocado, como en mi caso muchas veces, me declaro culpable de eso, como de hacértela fuerte cuando en realidad como que estás un poco en el hoyo o algo así? Ay, no Porque a mí acepto. sí. No quiero. Bastante. Muchísimas veces, claro que sí. Creo que hasta, no sé si hasta nos han enseñado a disimular un poco el sentir o el de no te preocupes, todo va a estar bien. Que sí, o sea, obviamente se sabe, pero claro que hasta como para, lo he hecho como hasta para no preocupar a la otra persona, como de yo estoy bien, siempre he estado bien, no necesito de nadie ahorita, o hasta verte vulnerable o exponerte frente a la gente, como por ejemplo de mi relación que ya había platicado en episodios pasados, eh, que siempre era como de, "Ay, todo está bien". Y en redes sociales, no, bueno, ni se diga, porque era antes, o sea, subía todo, ¿sabes? Era como estar viviendo el momento y subir y subir y subir. Digo, a veces sí lo hago, pero era una, no como de presumir, pero como de decir de todo está perfecto, todo está bien y no manchen. Como bien dicen, detrás de la puerta o ya en tu casa es otro pedo. Entonces, claro que sí, muchas veces me he Claro. sentido muy fuerte, muchas veces he dicho, todo bien, y claro que no. Y creo que el Y por dentro que estás de no, la bueno, de cola. la cola es poco, que hasta te lo pueden notar y es como de, no, 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 todo bien. Y de ahí no te sacan. Entonces, híjoles, qué difícil eso, Sí. pero súper sí. Me declaro. Oigan, pero ahorita que estamos hablando de esto me surge como una pregunta, porque creo que todas podemos identificar algún momento en nuestras vidas donde hemos tomado la elección o la decisión de hacernos las fuertes como por protección al otro, por la situación particular que estamos viviendo, pero mi pregunta aquí es, ¿en qué momento eso es un acto de protección o de amor o de cuidado para la otra persona? ¿Y en qué momento son, perdón mi francés, ganas de hacerse pendejas una misma o ganas como de ignorar esa parte que estamos sintiendo justo como para no atacar o ir al meollo del asunto? Híjoles. Chon, 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 chon. Por ejemplo, en mi... Buena pregunta. Ahí voy a De hecho, decir algo Dilo, antes de dilo. lo que Gris piensa. Bueno, no, ya. Dilo. Que a veces justamente sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que ya hay un límite, sabemos que ya no está bien el punto de decir, güey, ya, o sea, ya no puedes más, ya no es por protección, ya es porque, pues, porque tú quieres, ¿no? Entonces, creo que a veces hay que aprender a reconocer ese momento en donde llegas y ponerle un hasta aquí, que es justamente lo que hemos venido hablando todo el tiempo, para poder reconocer y no estarte haciendo justamente eso, justamente haciéndote pendeja de que, o sea, ya no puedes, tu cuerpo te lo reclama, tu mente te lo dice, o sea, ya es algo a lo mejor insostenible y para no llegar ahí, creo que es importante empezar a reconocer si lo haces por la otra persona o por qué Mira, lo yo estás tuve haciendo, todas ¿no? las red flags. Mi cuerpo lo gritaba. Mi alrededor, mucho más. Y no era tanto como protección de la otra persona, pero
yo no sabía cómo salir de ahí, porque a veces era Ujú. como esto que me decía Ceci, o sea, como la apariencia o así como hacerme la fuerte de, ay, todo va a estar bien, yo puedo salir de esto, pero me estaba cargando la fregada y nadaba contracorriente. Entonces, muchas veces me dijeron: "¿Y cuál fue tu detonante?". La verdad, no me acuerdo, no lo sé, simplemente creo que hubo un día en que dije: "Esto ya no está chido", o sea, ya de verdad mi paz, o sea, yo ya no Basta. era yo, te conviertes, o sea, eres como otra persona. Me llegué a desconocer, y cuando me desconocí, una vez Ile lo dijo: "Te ves al espejo y dices: '¿Qué? ¿Y dónde está la gris?'". O sea, ¿dónde quedó? Y tampoco sé en qué momento me perdí, ¿sabes? Y en el momento no tuve herramientas, no tuve terapia, simplemente fue como la supervivencia de decir, pues me estoy como muriendo en vida, esto no está pasando, o sea, Ujú. de verdad esto está saliéndose del límite, está sobrepasando todo lo que tenía que sobrepasar. Y ya no era hacerme pendeja, pero era de, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo le hago? ¿Cómo se le hace? Eh, ¿Qué? Ujú. ¿A quién le digo? ¿Cómo? O sea, nada. Ajá, sí, ¿cómo ¿Cómo decidirlo? empiezo, no? Y aunque ya lo quería, Claro. no podía hacerlo. O sea, era una codependencia muy cañona. Pero siento que cuando me perdí, ay, hasta el micrófono. Siento que cuando me perdí y me desconocí, que sentía que yo ya no era yo, ahí siento que mi chip como que se prendió y dijo, híjoles, esto ya no está padre. Y ahí, Gris, gracias por compartirnos, nos refuerza lo que estábamos diciendo. Tal vez en ese momento eso fue lo que a ella le detonó decir, o sea, algo está pasando aquí. Pero tenía que ir hasta el origen de por qué le estaba pasando todo eso, por qué había cambiado, por qué bla, 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 porque si nada más solucionaba en ese momento esos dos factores, Sí, como un círculo no iba a salir vicioso. de la situación. Claro. Pero claro, claro, por eso es importante Ir a sanar la desde la raíz. raíz. Exacto. Y aquí retomando la respuesta de Gris, yo te quiero preguntar, Nikki, ¿qué cosas a veces nos decimos como para tratar de evitar sentir ese dolor o minimizarlo, incluso invalidarlo, ¿no? O sea, frases como, ay, peor es que tú, no era para tanto, o ya debió de haber pasado, o estás exagerando, ya sabes. O sea, ¿qué cosas nos decimos para eso? Pues yo considero que a veces nos decimos así de que ya, güey, o sea, ya supéralo, ya, lo que sigue, ¿no? O sea, como que igual siento que las personas que a veces nos llegan a dar algún consejo es como que no, hay más personas, hay más oportunidades, ya supéralo, no Hay fue para personas tanto, o peores sea, que tu situación. exacto, exactamente, siempre como que para evitarnos eso, o como para minimizar, como tú dices, es como que ya, o sea, ya dale vuelta a la página y síguele a lo demás, y es Pero como que, darle oye, vuelta, No es espérate, tan ajá, fácil. claro, aguanta, Invalidan lo que darle aguanta, vuelta a te la digo sientes. que página es, sí, hay que claro, sentirlo, hay que vivirlo y poder superarlo. totalmente. Esperen, y de ahí me está volando la cabeza, porque esta frasecita, o sea, me llegó como, ¿se acuerdan de este de alerta, alerta, mucho ojo? La frase de la canción de Shakira de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Sí. O sea, es Claro, como, cierto. o sea, date cuenta, o sea, El empoderamiento. Sí, sí, yo le y sí, cantando a pero todo pulmón, no. pero está, sí, 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 claro, o sea, tienes date el que llorar. transporte, sí, no, o sea, no, 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 las mujeres ya no lloran, o sea, las mujeres no sí, están de duelo, te dejan, no. o sea, ¿Y cuánto? a uno se le aplaude más cuando ya, o sea, ay, ya rápido. Cuando no Pues no, lloras, o sea, cuando facturas. exacto. Cuando facturas, Cuando exacto. facturas. Como que tienes otro Digo, o sea, valor está en el chido, ¿no? mundo. Ujú. Ajá. Pero, ¿se acuerdan Sí. que hace unos episodios hablábamos de una cosa que se llama entumecimiento emocional? Ujú, Creo ujú. que justamente llegamos a ese punto en donde
anestesiamos todo dolor porque está como mal visto, pero no sé, en En mi algún cabeza momento va a pienso salir. que es como mucho más valiente, como el atreverse o incluso hasta Claro. pues, fuera de la norma, diferente, el tomarte el tiempo para procesarlo. Digo, sé que no en todas las situaciones lo puedes tomar así en chinga, pero si estás en un punto de resolver, ok, enfócate a ello, pero no dejes pasar tanto tiempo como para analizar qué sientes, porque si no, eso se va a volver una bola de nieve que, puta madre, después va a estar muy difícil. Sí, No va a puede explotar salir. muy cañón. Sí. Ya no Y la puedes sostener. va a ser importante ver las siguientes versiones de las mujeres que crecieron con esta canción y muchas otras canciones que hablan de lo mismo, porque sabemos lo que pasó en esos hombres que les decían, los hombres no lloran, ¿no? Sí, Pero ahora vamos a ver lo que va a pasar con esta generación de estuvo mujeres dura esa generación. que van a crecer con Yo no las lloro. mujeres facturas. Sí, sí, qué grueso. Sí. Ay, no. Ahorita todo lo que nos estabas contando, Bere, me gustaría que nos dijeras por qué a veces, desde tu experiencia, por qué nos cuesta tanto aceptar algo que nos rompió por dentro. Pues yo creo que es algo que con lo que crecimos y que nos enseñaron y que aprendimos, porque también, o sea, nuestras mamás crecieron con esa misma ideología y ahorita lo que nos está tocando vivir y sobre todo a la juventud, ¿no? En esta famosa palabra de resiliencia, es el valor que más le están dando peso como mujer. O sea, eres una mujer resiliente. Y ese es como, antes era como, soy amorosa, soy creativa, soy, ¿no? Y ahora es como la primera palabra. ¿Y eso qué implica? Que no te puedes romper, que no te puedes mostrar vulnerable, que nada te debe de afectar, que tú tienes que ser siempre fuerte, que tú tienes que ser, y en este como lucha del feminismo y de género y de tarará, también se ha perdido mucho porque entonces ahora queremos no solamente equidad, sino queremos ser el género fuerte, ¿no? Queremos ser los pilares de las casas, queremos ser el pilar de la sociedad. Y la realidad es que entonces estamos perdiendo nuestra esencia humana. Y si para nosotros está siendo difícil, lo vuelvo a decir, o sea, estoy preocupada por las generaciones que vienen detrás, porque está en las canciones, está en las películas, está en cómo te etiquetan, ¿no? Está en las cualidades que se le adjudican ahora a una mujer para que tenga valor. O sea, antes era como, ay, qué bonito, es bien sensible, ¿no? Y escribe y te dice, o sea, en la cartita así de, ay, me dolió y me puse triste porque me hablases así, ¿no? Ahora, no, o sea, no, ya, cortó, se terminó la relación, next, el que sigue, ¿no? O sea, ya no hay esta parte de, no, pues sí, me dolió, y lo que les decía, ¿no? O sea, ya no puedes hablar con tus amigas mostrándote vulnerable porque van a decir, ¿qué van a decir mis amigas? O sea, que yo soy la débil del círculo, no, ¿cómo? O sea, se van hasta a reír, ¿no? Y la realidad es que sí pasa, porque te dicen, ¿qué estás llorando? Porque por uno, o sea, hay miles, ¿no? Ya se cambió esta perspectiva. Entonces, desafortunadamente creo que en esta búsqueda de fortaleza, que era lo que yo creo que las generaciones antes de nosotros estaban buscando, se perdió y se hizo una brecha donde perdimos ese sentido de qué es realmente ser resiliente. Ay, muchas gracias, Bere, por compartir eso. Que Muy, muy justamente buena es algo que respuesta. nos está detonando. Yo Sí, pienso muy que, buena respuesta, Bere, me encantó. perdón, de alguna manera es también como, no sé, si aceptas que algo te rompió, entonces no fuiste lo suficientemente fuerte. Y entonces aceptar que eres débil es como el fracaso más grande al que te puedes enfrentar o que no pudiste con algo y no sé, como si tu valor humano se fuera la mierda por eso. Dependiera de eso, ¿no? Ujú, Sí. Justamente. changos. Claro.
Y a veces, pues cuando vivimos experiencias difíciles, el cerebro intenta protegernos, evitando revivir el dolor. Pero cuando evitamos procesarlo, ese dolor aparece de otras maneras, como ansiedad, irritabilidad, desconexión emocional y dificultad para confiar. Y aquí es cuando entendemos que la herida no nos hace débiles. La herida es el primer paso para integrarla. Muchas personas no solo cargan con el dolor de lo que pasó o no pasó, también cargan con culpa por lo que permitieron, hicieron o incluso lo que dejaron de hacer. Gris, ¿me podrías ayudar? Claro. Creo que toda la gente tenemos diferentes versiones en la vida y hay una evolución constante que yo incluso había visto una psicóloga que ya ven que yo pasé un poco por la crisis de los 40 y era como de vivir, no sé, de los 0 a los 5 años o de los 5 a los 15, ya sea cada 5, cada 10 años. Entonces siento que hay un proceso evolutivo y de mucho aprendizaje en todos estos ciclos. Y a mí me gustaría que la que ha tenido como un renacer, un despertar muy cabrón, que sí, eres tú, Ile. Me gustaría que nos dijeras, si hoy pudieras verte junto a esa versión de frente de hace 5 o 10 años, cuéntanos, ¿qué le dirías? No sé por qué sentía yo que esa pregunta me iba a tocar a mí desde que la leí, pero les voy a decir qué le diría yo a mi versión de hace 10 años, porque a la de 5 ya se lo dije en la temporada pasada, en el episodio 1, entonces vayan y búsquenlo. Yo qué le diría si la tuviera enfrente a mi versión de hace 10 años sería, eres muy feliz, así estás muy bien, no tienes por qué ceder a situaciones que no quieres por presión o simplemente por comodidad. Te la vas a pasar muy mal si lo haces, pero al final lo que me pasó a mí es que a lo mejor como lo que hablaba con lo que decía Nikki, ¿no? A veces con tal de evitar el dolor o con invalidarlo o con minimizarlo, dices frases, ¿no? Y la que yo me decía era como para justificar el que yo hubiera regresado con una expareja, como que justificar ese hecho fue de, es que regresé porque no había aprendido lo que tenía que aprender, ¿no? Entonces, eso evidentemente pues es un error, pero sí le diría a mi yo de hace 10 años, quédate donde estás, no te muevas, así estás bien y no regreses por comodidad. Y ya, si lo haces, pues aprende todo lo que tenías que aprender. Y ya, es todo lo que le diría. Gracias, Y es que Cindy. y es que a veces somos muy duros con quienes fuimos. O sea, con esa versión de nosotros del pasado, la criticamos, la señalamos, la juzgamos. Y me encantaría que, aprovechando que en este episodio ya hace unos días atrás festejamos a las mamás, creo que quienes más se juzgan son las mamás, ¿no? Sí, O sea, como en totalmente. el todo lo que he venido haciendo, ¿no? Y también nosotros como hijos juzgamos mucho a los papás. ¿Sabes lo que pasa? Que las mamás lo hacemos en el nombre del amor, ¿no? Soportamos esto o dejamos de hacer esto o permitimos esto o lo que sea, pero siempre en el nombre del amor y en el nombre de los hijos. Y es que lo hago por los hijos. Pero los hijos al final crecen y te dicen, es que no lo hubieras hecho por mí, hubieras hecho lo contrario porque me dañaste. Entonces dices, o sea, entonces tú pensando que lo estás haciendo por ellos y resulta que no. Y es cuando te empiezas a culpar y a hablar así. Y ahí hay que ir a la raíz, ¿no? O sea, ¿qué te llevó en ese momento a tomar esa decisión? Porque mira que el problema se vuelve a presentar en el futuro, en el presente, ¿no? Y en el pasado. Y es no ponerte como prioridad.
Porque el no ponerte como prioridad y empezar a tomar decisiones pensando en los otros, en el bienestar de los otros, en lo que quieren los otros, pues tomas las decisiones equivocadas. Y como bien acabas de dar este ejemplo, o sea, llega un punto en el que tú dices, pero yo lo hice por mis hijos, sí, pero pues ellos no te lo pidieron, tú lo hiciste en las expectativas que tenías de lo que ellos era lo mejor para ellos. Y lo estábamos diciendo hace rato con la pregunta que me hacía, o sea, ¿y de dónde crees que viene esto? Pues es que lo aprendimos. Lo aprendimos en el hecho de que no nos enseñaron a ponernos como prioridad. Al contrario, ¿no? No, si tú te pones primero, eres mala mamá. Egoísta. Eres egoísta. ¿Cómo? Los hijos, sí, los hijos van primero, ¿no? Y creo que en esta parte de poder reconocer que nos juzgamos porque es que nos juzgamos por todo. Nos juzgamos por haber confiado, nos juzgamos por habernos ido antes, nos juzgamos por no habernos ido, nos juzgamos por habernos ido, por saber o por no saber. O sea, siempre va a haber una manera de juzgarnos, pero no aprendemos a ser compasivos con nosotros. Y aquí sí me encantaría, sobre todo si alguien de nuestras Elisas y Eliseos lo está pasando ahorita mal, porque a lo mejor de repente los 10 de mayo en esta celebración termina uno más raspado que, que celebrado, te quiero invitar a que te veas con compasión. Como sea que haya sido tu celebración del 10 de mayo, si tuviste la oportunidad de estar físicamente con esa persona, si está en otro plano energético, quiero que tengas en cuenta que hiciste lo mejor que pudiste con esa versión tuya del 10 de mayo. Hoy eres una persona diferente, con un conocimiento diferente, que está integrando más información. Entonces, ten la seguridad de que en ese momento o en cualquier momento difícil de tu vida has hecho lo mejor con lo que podías en esa versión. Claro que ahora que vamos evolucionando, vamos integrando más información, pues podemos ver más cosas, pero lo importante es que en tu versión de ahora eso ya no te va a suceder porque lo estás integrando. Y esa versión de nosotros está haciendo lo mejor con lo que podía porque ahora tenemos esta conciencia de este momento presente. Y para esto me encantaría, Ceci tiene una herramienta increíble que estoy segura que va a ser un gran regalo. Si han llegado hasta aquí, por favor, no se pierdan este ejercicio breve que es poderosísimo. Ceci, por favor. Dame un momento, por favor. Porque me acabas de hacer recordar algo que me dolió, pero me llena como de orgullo y así, que tiene que ver justo con este ejercicio. Uy. Tú puedes, chica. Ay, güey. Antes de compartirles esta herramienta, vino a mi cabeza como varias frases que he escuchado de mi abuelita principalmente. Frases con las que no comulgo. Y me cuesta mucho trabajo entender, la neta. O sea, como digo, no para mí no hace sentido, pero trato de pensarlo como es lo que ella aprendió, es lo que ella replicó, y no lo hacía con ganas de chingar a nadie, ni siquiera a ella misma. O sea, frases como mi mamá decía, o sea, mi bisabuela, de que con que mis hijos coman, ya con eso yo tuve. Ajá, y la señora con una pulsera nivel Dios. Mi abuelita, pues en algún momento, cuando las vacas eran flacas, pues también hacía como lo mismo. Y yo decía, no, porque necesitas a un adulto para cuidar a niños. O sea, no puedes faltar tú porque entonces, ¿qué va a ser de los niños? ¿No? Ese tipo de cosas, como dices, luego nos cuesta como mucho trabajo no juzgar. Pero, pues digo, no está tan fácil, ¿no? Y justo en todo este proceso que yo he tenido, que un poco platicaba, no a fondo, porque es como bastante personal y, y como diré complejo de procesar. O sea, digo, para mí no es tan fácil abrirlo todavía al mundo, en algún momento lo haré. En todo este proceso yo traía como mucho, pues, enojo y resentimiento, no me siento orgullosa, con mi mamá y con mi abuelita. Como ya les contaba en el episodio pasado, pues de pronto yo tenía como una expectativa de lo que tenía que ser y era como, ¿por qué chingados a mí me tocó diferente a lo que a los demás? Y así como, qué poca madre universo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia.
en todo este trayecto y así con justo mi psicóloga, ella una vez me dejó una herramienta que la verdad es que creo que empezó a hacer muchísima diferencia y por eso la queremos traer aquí a colación con todos ustedes. Justo porque pues no está tan fácil a veces procesar todo eso y después como integrarlo. Y el ejercicio aplica para, pues vaya, la situación o persona complicada con la que ustedes quieran como trabajar. En mi caso, pues aplicaba para las dos, pero pues de pronto se cargó más la mano a una y fue como interesante. Este ejercicio es muy fácil, no por eso sencillo. Consiste en que tienes que hacer 3 cartas o listas, lo que te sea más fácil. Y todas son enfocadas como en esta situación o persona que tú estás como trabajando en este momento, ¿no? La primera es para despotricar todo lo que tengas, como todo el reclamo, toda la cosa que tú quieras, pues como traer y verbalizar de lo que te dolió, lo pongas justo en este papel. La La segunda, diarrea verbal, le sí, decimos. vómito verbal, como tú quieras. Vómito. Exacto. La segunda es para verbalizar todo lo que perdonas, ya sea de la situación o persona o de ti mismo. Y No. la última es para agradecer a esa persona, situación o a ti mismo incluso lo que esa situación trajo, incluso con la compleja que fue, porque creo que aquí estarán todas de acuerdo conmigo, si eso que nos pasó no hubiera pasado, no seríamos quienes somos ahorita. Y seguro va a seguir esa historia de aquí para el real. O sea, como que son esas cosas que de pronto tenemos que pasar para que aprendas o no la lección. Entonces, como les digo, o sea, yo cuando lo hice, la verdad es que fue demasiado retador. Les recomiendo un espacio a solas con su velita o una bebida que les guste mucho, paciencia, mucho amor y que se tomen como el tiempo de hacerlo. Ya de ahí, pues si quieren como bonus, tal vez entregar esas cartas o quemarlas o algo, creo que en esa parte Bere nos puede como guiar un poco en qué es lo Ayudar. mejor. Yo me acuerdo que las rompí y las terminé quemando, como diciendo ya, suelto todo esto. Y en mi experiencia personal, cuando terminé como de hacer ejercicio, bueno, ese ejercicio en particular, como que mi perspectiva sobre la situación que yo pues trabajaba, que en este caso era la relación con mi mamá y con mi abuelita, cambió de perspectiva porque ahí justo empecé a integrarlo de otra manera en el que, como dice Bere, entendí que de alguna manera hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Creo que cuando le quitas el juicio, regresas a esta parte humana o le das este valor humano a lo que pasó o a la otra persona. Entonces, ese es el ejercicio. Se los vamos a preparar en un bonito PDF con instrucciones para que por favor estén atentos a nuestras redes y puedan hacer, vamos a ver, les podamos hacer llegar este ejercicio. Ahí les damos las instrucciones y todo. Y si lo Ay, hacen, nos Vayan encantaría haciendo, que nos contaran cómo les fue. me encanta. vayan haciendo su baúl de herramientas, porque a veces cuando estamos metidos en el tornado, no sabemos ni para dónde correr, entonces estaría padre y por eso pensamos en hacerles un entregable bonito para que en esos momentos de caos vayan a su baúl de efecto prisma y puedan utilizar la herramienta que más les llame en este momento. Me encanta, Ceci, gracias. Muy poderoso. Las historias que nos contamos sobre lo que vivimos pueden convertirse en prisiones o en puertas. Y para esto yo quiero preguntarle a Odette. Quiero preguntarte, Odette, ¿qué cambia cuando dejamos de ver nuestras heridas como fracasos y empezamos a verlas como parte del camino y como parte de nuestro propio proceso de crecimiento? ¿Tú qué crees? Qué fuerte. Pero justamente, y es algo que ahorita dijo esta Bere en este momento, son las herramientas que tenemos, son las herramientas que encontramos justamente en podcasts, en libros que nos regalan
para poder ayudarnos a cambiar esa perspectiva. ¿Por qué? Porque igual Ceci dice, si no hubiera pasado eso, ¿dónde estaría yo ahorita? ¿O qué sería de mí ahorita? ¿Saben? Entonces, creo que cambiar esa pequeña parte, o sea, yo sé que en el momento duele, en el momento no sabes ni por qué, necesitas una explicación y creo que es algo lógico, ¿no? Es validar tus sentimientos, tus emociones, lo que viviste, lo que pasaste, pero después de que ya lo aprendiste, después de que ya empezaste a pensar por qué pasó eso, cómo logras salir, que es todo lo que hemos venido hablando poco a poco, cuando logremos reconocer y cambiemos esa pequeña perspectiva de, de cómo aliviar nuestra herida y cambiarla por ese fracaso que tuvimos y reconocerlo mejor como experiencia, creo que ahí es cuando cambia todo y empiezas a ver pues todo lo malo que te pasó, lo empiezas a ver de diferente manera. Y como ese Sí, aprendizaje, justo lo como ese dijiste. aprendizaje que tuviste que haber pasado para que ahorita estés en este lugar, tranquila, sana, en ese camino vamos, porque claro, no todos sanamos y decimos, ya estamos bien, ¿no? O sea, uy, véanme. Pero sí tenemos esas herramientas para seguir progresando y para no cometer a lo mejor los mismos errores. Sí, justo la frasecita que dijiste, ¿no? En lugar de verlo como fracaso, verlo como aprendizaje. Me encantó, Claro, gracias, Odette. Creo que de alguna X. manera también esta parte que yo les decía, o sea, le quitas el juicio y solamente lo ves como algo que pasó y creo que tú misma puedes regresar esta como perspectiva, soy humano, la puedo cagar, Claro, Me la y voy a equivoco. reconoces esa cagar, emoción. me voy a equivocar y seguramente voy a aprender algo. Y hay una herramienta E que igual, usamos con Durga que se llama Claridad. Y Claridad es una metodología donde te lleva justamente a quitarle el juicio, lo bueno, lo malo a cada una de las situaciones que te quita tu calma, tu paz, que te hace pensar que eres mala, que eres un monstruo o que te están haciendo daño, que la otra persona no te valora, ¿no? Entonces, cuando haces esta metodología, de nuevo, te lleva hasta la raíz y te das cuenta que todo este desmadrito pasó desde tu juicio, tus expectativas, lo que estabas esperando del otro, ¿no? Y a veces creo que nos complicamos como humanos esta experiencia terrenal. es que a veces, justamente al validar eso, o sea, si vuelves a cometer ese error de alguna otra manera, creo que ya vas a tener otra forma de verlo y otra herramienta para que no pases exactamente por lo mismo o que logres salir más rápido. Creo que también esa sería la cuestión. Y justamente me gustaría que Nikki me compartiera cuál ha sido su experiencia más difícil que con el tiempo terminó enseñándole algo que antes no podías ver. Wow. Muy buena pregunta. Pero bueno, es algo que traigo fresco, a lo mejor no por el tiempo, pero sí es algo que traigo en mi cabeza todo el tiempo de que, güey, ¿por qué no pasó, no? Y justo fue cuando apliqué para hacer mi especialidad, que fue como, güey, me quedé a un lugar de entrada y fue de que nada más había un lugar y yo estaba en segundo lugar, ¿no? Y yo dije, no mames, o sea, todo el pinche esfuerzo que le metí para que haya sido así, ¿no? Pero eso fue una experiencia muy complicada para mí. Pero en el momento fue como que minimizamos, me minimicé y dije, bueno, ya, ni modo, no pasa nada. Pero siento que sí fue algo que me afectó mucho. Pero, después de un tiempo, o sea, como que me di cuenta que por algo no me quedé en esa escuela. Fue como de que, güey, sí es cierto, o sea, a lo mejor y tu paz y tu estabilidad mental se hubieran destruido por completo si tú te hubieras
quedado, hubieras entrado en ese lugar. O sea, sí, fue como que mi lección, como, como mi sufrimiento fue como que, bueno, esto me consuela porque sí, o sea, realmente si yo hubiera entrado ahí a esa escuela, en primera no estaría aquí. Punto importante, punto La neta, importante. sí, sí, exacto. Entonces, en segunda, pues sí dije, bueno, si sacrifiqué tanto, sacrifiqué casi, pues no sé, unos 9 meses de mi vida, estar estudiando, Ceci sabe la historia larga, estar consumiendo cosas que no debía, que al final de cuentas eso me llevaron a una ansiedad más Súper, sí. cabrona. Pero sí, eso fue como el aprendizaje que antes no lo veía. En el momento cuando recibí mis resultados fue como que, güey, ¿por qué? O sea, no mames. Y después de un tiempo dije, no mames, o sea, fue por eso. Sí, No era, completamente. No era no para En más. era ese ese momento, momento. Sí. claro, porque Muy, ahorita lo muy, puedes volver a intentar y ya vas a estar No, como gracias. ¿O no? si quieres. No, ya es un rotundo no, ¿eh? No, ya es un rotundo no. Y aquí yo creo que Elisas y Eliseos y quienes nos estén escuchando, agarren su papelito y su pluma, porque gracias a esto que nos está compartiendo Nikki, vamos a poner esta frase que yo creo que va a ser muy poderosa para todos cuando de repente nos encontremos en una experiencia como esta que no salió de la manera que queríamos, y ya sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y sus planes y así, pero ahí va la frase, para que la tengan ahí a la mano y cuando de repente algo así como que digan, no, ¿por qué no me está pasando? ¿O por qué no sucedió? Cuando resignificamos una experiencia, el evento no cambia, pero cambia el lugar que ocupa en nuestra historia. Deja de ser una identidad y se convierte en un capítulo. Y así como nos lo compartió ahorita Nikki, ese capítulo de ella se cerró y le dejó una experiencia muy clara de que en ese momento no era la prioridad que tenía que vivir en su vida. A su corta edad tenía que vivir todavía una serie de situaciones y experiencias que la están llevando a ser la exitosa mujer que el día de hoy es. Sí. Y que claramente nos la trajo al podcast. Además. Exactamente. Gracias, universo, por eso. Sí. Y a veces el trauma o el dolor pueden desconectarnos de nosotros mismos. Muchas personas después de una crisis dicen, ya no sé quién soy, me pasó muchas veces. Bueno, y en esa experiencia que, digo, a mi corta edad creo que ha sido de las peores cosas que me han pasado en la vida, pues a lo mejor y yo digo, ay, pinche dramática, ¿no? Pero pues creo que sí es algo significativo para mí. Acuérdate lo que nos decía el doctor Arturo en el episodio del duelo. El dolor es tan fuerte o representa tanto de acuerdo al valor que tenía esa cosa o esa persona o Sí, ese, inserte Algo. usted lo que quiera, que tenía para sí. ti. Ujú. Así que, ok, tú piensas ahorita que dramática y exagerada, pero cuando es algo que va a guiar tus pasos, porque sabemos que amas tu carrera por tanto tiempo, es obvio que te iba a doler tanto y es obvio que le ibas a poner tanto empeño y tanto así. Así que relájate, chica. Sí. Sí, no, y me acuerdo que esa historia me la guardé y a nadie le dije, fue de que, sí, no me quedé, bye. Y luego mi papá unos meses después me dice, oye, ¿qué pasó con tu examen? Y yo, ¿no escuchaste? No me quedé. Y mi papá así de, pues qué bueno. Y yo, bueno, está bien, por algo. Para algo. Y muchas veces intentamos como preguntar el por qué chingados me pasa a mí, pero sería más importante preguntar un para qué. Y esto me lleva como a pensar en cómo reconstruimos nuestra identidad después de una experiencia que nos cambió, porque ahí viene como otra parte interesante. Bere, ¿te ha pasado?
Cuéntanos. Y yo, a quien le pregunten. Me encantó. Me ha pasado y yo en consulta siempre les digo que den gracias cuando una experiencia las rompe. O sea, al grado de que llegan y me dicen, no sé quién soy, no, o sea, cuando están prácticamente en las cenizas, yo les digo, den gracias. Porque ahorita que son puras cenizas, puedes tomar todas tus cenizas, ponerles un poquito de agua y regresar al proceso celestial donde Dios nos moldea y nos da la oportunidad de ser esa versión que nuestra alma requiere para venir a vivir esta experiencia que el alma quiere expandirse y aprender todo lo que necesita. Entonces tú tomas tus cenicitas y claro, cuando no estás dispuesta a sanar desde la raíz, o sea, lo único que puedes ver es que ya no existe nada de lo que conocías. Pero ¿y si te cambias los lentes y dices, gracias, porque ya no existe nada de lo que conocía, pero ahora en mis manos me tengo completamente a mí y tengo la oportunidad de moldearme como más me gustaría ser? Ya no con lo que mi mamá espera, lo que mi papá espera, lo que la sociedad espera, lo que mis hijos necesitan, lo que mi pareja requiere, lo que yo auténticamente me encantaría ser. Y tienes la oportunidad de conectarte de nuevo con el propósito de tu alma y decir, ¿quién soy? ¿A qué vine? ¿Qué me gusta? Incluso te puedes cambiar el look, te puedes cambiar el estilo de ropa, puedes cambiar la gente con la que te rodeas, tu pareja, tus amigos, las actividades que haces. Pero eso pasa cuando estás hecha cenizas. Y cuando te vuelves a construir, ver que de polvito te estás construyendo en esta versión que ahora sí te hace vibrar y te despiertas todos los días y dices, sí, esta sí soy yo. Me encanta. Tengo una Ay, qué historia al bonito lo respecto. dices, Qué Bere. lindo. Pero confirmo. Pero sí, échenle agua. Ahorita Échenle yo, agua. yo sé, perdón, que a mí no me hicieron la pregunta, pero no importa. Pero me Porque creo vale. que abona mucho al punto que está diciendo Bere. En la pregunta de qué es como lo más difícil que has pasado y así, no sé si es lo más difícil, es una de las cosas de las más difíciles que me han pasado pues en los últimos años, tal vez. Mi mamá un día, pues de pronto, porque hay todo un contexto detrás, se quedó sin lugar para vivir, o sea, de que le iban, o sea, le dijeron, este cuarto que estás rentando ya no, te lo vamos a cambiar por un cuarto de azotea, y el día que nos iban, según a entregar las llaves para poder empezar a hacer, pues como la mudanza y la entrega, nos dicen, ¿sabes qué? Ya no va a funcionar y entonces te doy, ¿cuánto tiempo necesitas para que encuentres un lugar? Y yo así como impactada de, me estás diciendo que ya no y entonces, o sea, ¿qué hago? Y mi argumento un poco fue me estás dejando una persona con discapacidad sin un lugar para vivir, ¿estás consciente de ello? Y fue como, sí, por eso te estoy pidiendo cuánto tiempo necesitas. Y yo recuerdo que Wow. entré en crisis, muy cabrón porque, pues, no sé, noticias así no son tan fáciles de digerir, al grado de que de pronto fue como, ok, pues si nos toma un mes, y fue como, ok, un mes, y yo va. En eso me acuerdo que sentía como que el mundo se me desmoronaba, digo, no es para menos, y lo mejor que pude hacer fue salirme al parque. Gracias, había un parque como a una cuadra, o sea, en la esquina, y mi acto fue hablarle al hombre. Y yo sabía que si no me contestaba, pues iba a ir, era porque estaba ocupado, ¿no? Me contestó, me dice, tengo 5 minutos porque entró a llamada, ¿qué pasó? Y yo, es una emergencia, pero entiendo que no me puedas contestar. Y él, ok, no, dale. Se quedó como una hora al teléfono conmigo ayudándome a ver que, pues, sí Qué estaba culero lo bello. que estaba pasando, pero que no se acababa el mundo, ¿no? Y ya fue como, ok, encontramos tal vez un poco de solución. Él me dijo, háblale a la dueña, no a la como encargada de bienes raíces y así, para que veas qué se puede hacer. Larga historia,
al final fue como, no, ya no se le rentó y así. Y yo me acuerdo que ese día en mi cabeza estaba perfectamente claro que eso estaba pasando por algo y que seguro mi mamá se estaba librando de una cosa fea. Y tanto ella como mi abuelita como yo, porque mi abuelita estaba Claro. como aquí en esos días. Y ese día fue de las pocas veces que recuerdo que yo como adulta me di permiso de que mi mamá y mi abuelita me vieran vulnerable y que me vieran que la crisis sí me estaba afectando y no como la mujer superpoderosa que puede con todo. Y solo de Y que resuelve acordarme, todo. ay Dios, me, me hace algo como adentro, ¿no? Pero mi punto con esta historia es que cuando te atreves a ver como esas cosas desde un punto diferente y te das permiso de actuar diferente, como fue mi caso de me di permiso de ser vulnerable con mi mamá y con mi abuelita, creo que hasta cosas en nuestra propia relación empezaron a cambiar, porque una, ellas me dejan de ver como, pues siempre Ceci sabe, ¿no? O sea, Ceci resuelve 3000, Súper se va a poderosa. encargar y, ajá, Ceci puede con todo. ajá, y a mí me dio como esa, pues, oportunidad y bendición de sentirme cobijada y protegida por las mujeres que de alguna manera me trajeron a la vida y que hicieron a esta mujer que técnicamente puede con todo, aunque a veces ya vemos que no. Ujú. Entonces, no sé, como que en algún punto sí me sentí como niña chiquita llorando, no como una parte ridícula, sino como esto no lo había podido tener cuando era niña, entonces como un curita y un apapacho para esa Ceci chiquita. Y no sé, estuvo intenso, pero creo que valió toda la pena. Qué bonito. Y ahí tienes tu para qué. ¿Para qué? Para que te des cuenta que esa Ceci, mujer maravilla, también puede ser sostenida por las mujeres que más la aman. Y que no siempre tienes que Claro. poder con todo. Que tienes a dos personas que también, a su manera, a su estilo, pero también están ahí para sostenerte y apoyarte. Claro, y que mi Mm, expectativa era como que lo tenían que hacer de una forma diferente y no, así como lo hicieron, fue perfecto, fue lo que Estuvo necesitaba. perfecto. Ujú. Y además fue tu cambio de chip Gracias que por compartir. te ayudó a mucho, o sea, te abrió camino movió todo. Es como si hubieras movido una ficha y todo empezó a moverse de la mejor forma. Qué bonito, me encanta. Porque, Efecto dominó. exacto, ni más ni menos. Porque también el reconectar con nuestra esencia, muchas veces podemos tener hábitos o hasta esas prácticas que quizá hoy nos pueden compartir mi querida Odette. No sé si tengas por ahí algo que nos puedas decir. Y yo, Sorbito. Sí, bebé, tú. dejen tomo agua. Creo que me he dado cuenta ahorita que necesito como esos 5 minutos Milky Way. Por favor, que nos patrocine también. ¡Qué Patrocínenos, rico! Y patrocínenos. que ya se nos antoja a todas. Yo creo que empezar a reconocer, que, como dice Bere, desde la raíz o desde el por qué y para qué nos está pasando eso. Entonces, 5 minutitos, paciencia, esa velita que tanto te gusta, ¿para qué? Porque siento que cambia mucho la estancia en donde estás, ¿no? Como que el oler diferente, entonces agarras tu journal y te pones a escribir a tu vómito verbal Y yo, qué es lo que te está pasando realmente o por qué está sucediendo esa situación y empiezas, porque a veces queremos o tratamos de tener todo en la mente, todo y la cabeza dice, ya, espérate, ya no cabe más. Entonces yo creo que reconocerlo, obviamente a mi 01800 arcoiris, creo que también es algo que he aprendido en este tiempo, poder abrazarlas a ustedes a la distancia,
saber que están cerca, saber que están aquí. Obviamente también, mi pareja que, o sea, siempre está como ahí presente y que me escucha. O sea, todos esos momentos que ahorita puedo reconocer que tengo, creo que es lo más valioso que me ha pasado. Me encanta. Y fíjate cómo también Ceci nos compartió que en su momento de caos fue a un parque. Y era un parque, o sea, tiene una magia tremenda porque conectas con la naturaleza. La naturaleza es tan maravillosa que ahora sí que tú le entregas tu mierda y ella la recibe y la transforma en vida. Es real, o sea, así sucede, o sea, los animalitos hacen del baño a la naturaleza y la naturaleza no dice como, no, o sea, me estás dando bonito. esto, o sea, no, Guácala. es tan poderosa sí, que ella lo transforma en florecitas, en pasto, en árboles. Entonces, cuando no sepan qué hacer, también vayan a la naturaleza, o sea, con que pisen un ratito el pasto, no saben lo mágico que puede ser. Que no te puedes descalzar porque estás en la ciudad y puro pavimento, pues busca una plantita, cómprate una plantita que tengas en tu casa que sabes que la puedas abrazar en algún momento y te conecte, o sea, no busquemos el cómo no, sino el cómo sí. ¿Qué herramientas? El journaling también ya lo dijo, la vela, simplemente ver el fuego de la vela te da presencia, te conecta tantito en presencia en ese momento. Y la que sea que estén ocupando, el ejercicio, escuchar música, bailar, mover tu cuerpo. Entonces, hablar con alguien, hablar contigo, o sea, bañándote y ahí tú hablando, despotricando. Es lo que iba a decir. ¿Alguna de ustedes Debe de haber igual muchas personas como yo. ha tocado un árbol? Yo soy así, yo hablo sola. ¿Dormida? Creo que todas, ¿no? Bueno, aquí, digo. No, que yo les iba a decir que a lo mejor hay muchas personas como yo, que a lo mejor mi mejor terapia es irme a nadar, porque eso me hace pues reconectar conmigo. Es como dice Veré, métete a bañar, igual, ¿no? O sea, la misma agua que forma parte de la naturaleza te ayuda a despejarte y a reconectar. En este punto estaría bien padre que todas las personas que nos están escuchando dejaran por ahí también como algunos hábitos o herramientas que les ayudan en esta parte. Ya dijimos varios, pero seguro por ahí hay alguno que no hemos considerado, que como dijo Veré, a la cajita de herramientas y entonces podemos ponerlo en práctica y ya no tenemos que andar pensando. Claro, y igual al final nos pueden ayudar a nosotros, dándonos ideas para justamente reconectar, ¿no? Sí. Y sin miedo, no importa qué tan sencilla o qué tan absurda pueda parecer esta herramienta, recuerden que aquí, en efecto Prisma, recuerden que aquí, en efecto Prisma, no estamos buscando perfección. Así es que compártenos cuál haces tú, no sabes cuántas personas más, tal vez esa herramienta que tú ocupas y que te parece muy sencilla, podría ser la que la salve de un momento de caos. Así es. Y a veces nuestra historia se siente como un rayo de luz roto, lleno de momentos difíciles. Pero cuando esa luz pasa por el prisma de la conciencia, la compasión y el tiempo, descubrimos algo inesperado, nuestros colores, nuestra resiliencia, nuestra profundidad, nuestra capacidad de amar, no son señales de estar rotos, son como el kintsugi, historias que se han quebrado, pero que al reconstruirse con amor se vuelven más fuertes, más valiosas e incluso más hermosas que antes. Las cicatrices no son evidencia de debilidad, son evidencia de lo que vivimos. Sanar no significa borrar el pasado, significa aprender a vivir con nuestra historia sin que ella nos defina. No tengas prisa por sanar perfecto. Y aquí aplica la frase que dice Arjona, las nubes grises también forman parte del paisaje. Tu historia no terminó en tu momento más oscuro. Aún tienes el poder de decidir qué haces con lo que viviste. y a veces la cicatriz termina siendo el lugar donde entra más luz. Si este episodio resonó contigo,
queremos proponerte algo. Escríbenos en los comentarios o en nuestras redes qué parte de tu historia estás aprendiendo a resignificar hoy. Tal vez tu respuesta pueda ayudar a alguien más que hoy está pasando por un momento difícil. Nos encantaría y nos ayudaría muchísimo que compartieras este episodio con alguien que sabes que también está en proceso de sanar. Y si aún no formas parte de esta comunidad, que no entiendo por qué, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en tu plataforma de escucha favorita. Nos encuentras siempre como @efecto.prisma y chica, chico, chique, recuerda, tus resultados no te definen. Porque cuando una historia se comparte, la sanación se vuelve colectiva. Así que te invitamos a que también compartas con esa persona especial y esté viviendo un proceso de sanación, ruptura, simplemente porque crees que pueda conectar aquí en tu podcast de bienestar imperfecto. Y si algo de lo que hablamos hoy te identificó, escríbenos por cualquiera de nuestras redes. Queremos leer tu historia y fortalecer esta tribu. Agradecemos a todas por su apertura de corazón a atreverse a compartir. Agradecemos a las Elisas y Eliseos que nos escuchan, empatizan y se animan a contarnos sus experiencias. No es un adiós. Es un hasta el próximo episodio. Con amor, Efecto Prisma. Ajá. Bye. Gracias. Nos Adiós. escuchamos pronto. Los queremos. Besitos en sus ojitos. Nos escuchamos en el 5. Bye. Bye. Primer blooper. Y se marchó. Y regresó. Piña. La primer piña Que de las la noche. vibras están fuertes. Mi pregunta es: ¿en qué momento, si es como protección o cuidado del otro, y en qué momento son ya valió madre? Voy a terminar mi pregunta Ya de se ganas de fue hacerse Miki. pendeja. Es que es bonito también la apariencia. Y yo le iba a Se preguntar a marchó. ella. ¿Hay eclipse o algo por el estilo? Nada. Luna llena, pero ya pasó. No. Lo bueno Yo que no me ayer, ¿no? sacó ahorita que me pregunto. Yo necesitaba hacer algo en luna llena. Una pendejada, pero no me Chicas, acuerdo ¿me si la oyen? hice. Tenía que evolucionar un Pokémon. Piña. ¿Qué ¡Se tal? me congelaron! Voy a aplaudir, aplaudan. Aplaudan alrededor de su cabeza. En sus oídos. Piña. Sí, piña. No, esa madre duele. Piña. No sé, no lo he probado. Dicen que es bien potente. Esa madre te purga. Que nos purgue de todo mal. Yo- ¿Qué? Repítelo. Llegaron las campanas. ¿Se escuchó? No mames, bien cabrón. El tímpano me ¡Che, revienta. Nikki!